una opinión abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y este es el podcast de Opinión Abierta. Bueno, siguiendo hablando de la historia de lo que es la televisión de la República Dominicana, en los 90 hay que dividirlo en dos etapas. En la etapa de la expansión, y también fue una etapa en la que también ocurrieron muchos cambios, y cambios que no solamente entre los canales, pero que también hubieron cambios de forma trascendental que afectó a todos los canales del país. Porque aparte de que teníamos un caso de un Reintel que estaba en una crisis debido a que su dueño fue sometido a la justicia y que empezó un juicio, vimos los cambios que se empezaron a dar en algunos canales donde la regla de juego fue cambiando. Reintel ya estaba fuera de la competencia. Hemos visto a un Canal 6 que estaba creciendo como espuma. Colorvisión tratando también de recuperar su terreno. Telesistema que se estaba afianzándose. Y a un Canal 13 que empezó a darse cuenta de la importancia de expandir toda su frecuencia a todo el país. Entonces, ante esa situación ocurrieron una serie de cosas que a partir de mediados hasta finales de los 90, que cambiaron lo que es la televisión dominicana y ha definido la televisión de la República Dominicana a lo que es en la actualidad. Lo primero que ocurrió fue una situación con el caso de Telecentro. Cuando se empezaron a abrir las concesiones de las frecuencias de UHF, varios canales de televisión, varias gente empezaron a comprar a diestra y siniestra las frecuencias. El Canal 13 volvió a rehabilitar su frecuencia por el Canal 31 como repetidora. Y yo llegué a ver en múltiples ocasiones, como lo había dicho, el Canal 13 en ese entonces, que estaba llamándose TV13 y que después le cambiaron el nombre a Telecentro. Todo estaba bien, todo estaba bien en ese momento. Sin embargo, el Canal 13, los propietarios del mismo, Guaroa Liranzo, Jacinto Peinado, Julito Jacín, que fue parte también de esa nueva línea de programación y de la nueva evolución de lo que fue de TV13 a Telecentro, Canal 13. Ellos querían expandir la frecuencia, que se viera en todo el país, y no era posible porque el 13, por la dualidad que había de los canales, de que el 13 estaba ocupado por el canal de Teleantillas en la región del Cibao. Entonces, ellos empezaron a buscar la concesión de la frecuencia a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que todavía no existía Indotel en ese entonces. Y entonces la Dirección de Telecomunicaciones le había otorgado por decreto la frecuencia del Canal 7 para la región del Cibao. Cuando ellos empezaron a hacer todas las gestiones para poner los transmisores en las repetidoras, se encontraron con que había un problema con esa frecuencia, y es que esa frecuencia estaba siendo tomada por un canal local en Santiago con el nombre del Canal 7 Cibao, quienes había comenzado a raíz de la expansión que tuvo Reintel en 1986, cuando Leonel Almonte decidió abrir un canal para Santiago de los Caballeros, produciendo programación local desde la ciudad de Santiago. Desde 1986, pero con un decreto del 1978, porque esa frecuencia ya estaba asignada desde 1978. A consecuencia de todo eso, la gente del 13, apoyado por el mismo del director de telecomunicaciones, empezaron a mandarle advertencia a ese canal de televisión de Santiago de que ellos tenían que cesar sus transmisiones porque la frecuencia del Canal 7 le corresponde a la gente de Telecentro.
Ellos pensaron que eso era un canal pequeño, que era un canal chiquito, que eso nada más era 2 o 3 gatos que había en ese canal, pero cuando se dieron cuenta de la dimensión de lo que era ese canal 7 de Santiago, pues entonces las cosas se empezaron a complicar, puesto que en Santiago empezaron a alzar las voces los empleados de ese canal diciendo que era un atropello y de que ellos sí estaban totalmente legales ahí en la ciudad de Santiago, cosa que se empezaron a tirar muchos problemas, muchas disputas, porque según el director de telecomunicaciones, Reintel, que era la propietaria de esa frecuencia, estaba violando una norma en la que un canal dominicano no podía tener más de 2 frecuencias y que Reintel tenía 3 frecuencias, lo cual es algo que choca porque en el 78 por decreto se le otorgó el canal 7 a Reintel, pero eso aparentemente no se le prestó muchísima atención porque por cuestiones políticas y por cuestiones económicas a ellos no le prestaron demasiada atención a ese decreto. No es cierto del caso que ellos amenazaron con intervenir el canal 7 Cibao de Santiago para cerrarle la puerta, para que así el canal de Telecentro tome el control de la antena del canal 7. Eso ocurrió ya en el 94, a mediados del 94, y estuvo todos los meses desde el 94 y el 95 y hasta el 96. Esa fue una disputa que se iba constantemente. La gente del canal 7 Cibao decía que era todo un atropello lo que estaban cometiendo y que ellos iban a luchar hasta el final para que a ellos se les reconozca que el canal 7 le corresponde a ellos y no a Telecentro, y que lo que están haciendo la gente de Telecentro no es más que un abuso y algo que fue orquestado de manera política, porque eso fue político que se hizo. Eso fue político, y aprovechando la coyuntura de que el dueño, el propietario de Reintel estaba en un juicio político, entonces era un momento oportuno para hacerle esa tranza. El cierto del caso es que la gente de Santiago se movilizaron y generaron muchísimas protestas, muchísimas marchas, muchísimas cosas. Y era un problema que era solamente entre el canal 7 Cibao y Telecentro en la capital. Era una guerra entre Santo Domingo contra Santiago. Y era un problema que no le afectaba a los otros canales. Hasta que eso llegó al Congreso, y en el Congreso tomaron una decisión de que se tenía que ordenar el desorden que el Congreso entendía que estaba pasando con la frecuencia, y se decidió que para acabar con todos estos conflictos que hay en estos momentos con la frecuencia, de quitarle una frecuencia a todos los canales y que todos los canales se vean por el mismo número en todo el país, creando la que hoy todo el mundo conoce, la famosa unificación de frecuencia. Antes de ver la unificación de frecuencia, quisiera explicarle qué era lo que pasaba con la televisión dominicana antes de esa unificación. Desde que comenzó la televisión dominicana a operar en 1952, los canales tenían que operar en distintas frecuencias por cuestiones técnicas, porque a veces algunos canales se podían ver en buena señal en algunas zonas del país, pero en otras zonas requeriría de otra frecuencia porque había ciertos tipos de cuestiones técnicas por la cual, y eso fue lo que hizo de que hasta 1997, 1998, los siguientes canales tenían 2 denominaciones. Canal 2, que era Teleantilla. Teleantilla tenía 2 en Santo Domingo, 13 en Santiago, y luego pasó el 13 a ser al Mogote, porque el Mogote se convirtió en el lugar donde estaban todos los transmisores para los repetidoras de todos los canales en estos momentos. El canal 4, Santo de la Radio Televisión Dominicana, hoy conocida como 4RD, era 4 en Santo Domingo, 5 inicialmente en Santiago y después lo movieron al Mogote, y tenía por forma temporaria el canal 12 para Alto Bandera.
Después esa frecuencia lo concesionaron y la eliminaron y solamente se quedó el 4 y el 5. Luego tenemos el canal 6, que era el único canal que no llegó a tener dualidad de canales, pero hay que entenderlo el por qué. Porque simplemente ellos adquirieron la frecuencia del 6. Recuerda que yo había dicho anteriormente de que cuando se había hecho el decreto, se le había otorgado el 6 y el 9 a una empresa, pero aparentemente esa empresa no llegó a concretar la creación del canal, y lo que se hizo fue que se devolvió para atrás, y entonces quedaron el 6 y el 9 vacantes, hasta que los corripios adquirieron la frecuencia del canal 9, y la gente de Comunicaciones Rafa, acompañado con Jacinto de Can, ellos definitivamente adquirieron el canal 6 y crearon el canal 6, y por eso el canal 6 no tuvo otro canal de repetidor, sino que ellos apostaron a hacer un solo número en todo el país, y fue también uno de los propulsores de la unificación de frecuencias, porque muchos decían, pero si el canal 6 se ve por el mismo número en todo el país, ¿por qué los demás canales tienen que verse en distintos canales en el interior del país? Porque el asunto era en el interior del país, el asunto no era en la capital, era en el interior del país. Entonces, como dije, Radio Televisión Dominicana tenía el 4 y el 5. El 4 en Santo Domingo y el 5 para la región del Cibao. El 6 era canal 6 solamente en todo el país. Raintel, que estaba en su capa caída, en sus momentos muy difíciles en esos años, estuvo todo el tiempo a través del 7 en Santo Domingo, 11 para el Cibao, llegó a tener en un tiempo determinado el canal 70 para fines de satélite, y luego tuvo el canal 7, donde surgió lo que es el canal 7 Cibao en Santiago. Luego venía Colorvisión, que tenía 9 en Santo Domingo y 2 para la región del Cibao. Luego seguía Telesistema, que era canales 11 en Santo Domingo y 9 para la región del Cibao. Y finalmente entonces venía TV13, que era simplemente el canal 13 en Santo Domingo, pero no tenía repetidora. Ellos entendían que técnicamente le correspondía el canal 7 para la región del Cibao, pero el 7 estaba ocupado por Raintel con un canal local desde la ciudad de Santiago, lo cual generó el conflicto que todo el mundo tiene. A pesar de todas las luchas, se estuvieron matando, tuvieron uno con otro, ellos amenazando de que le iban a cerrar el canal, y el canal 7 Cibao siguió en el aire. Entonces en el Congreso se creó un proyecto de ley en la cual se unificaba la frecuencia. Por lo tanto, ya todos los canales tenían que transmitir por el mismo número en todo el país, por el número matriz, o sea, el número principal, o sea, el 2 tiene que verse el 2 en todo el país, el 4 tiene que verse en el 4 en todo el país, el 7 tiene que verse en el 7 en todo el país, el 9 en todo el país, el 11 y el 13. El conflicto que trajo dos medios que querían, uno, expandirse a nivel nacional, y otro que no quería que lo sacaran de aire porque estaban reconocidos, se convirtió en un problema a nivel nacional, porque afectó a todos los demás canales. Y eso generó molestia para los demás canales, porque entendían de que le iban a quitar su frecuencia. Uno de los canales que no estuvieron de acuerdo de eso fueron precisamente la misma gente de Raintel, porque entendía que eso fue arbitrario, que eso fue para el único beneficio, para beneficiar a la gente del Telecentro, porque para eso fue que se hizo la unificación de frecuencia. Porque a la hora de que se unifique la frecuencia, Raintel se vería forzado a tener que verse por el 7 en todo el país. Y entonces, ¿qué va a pasar? Al tener que usar la frecuencia del canal 7 en Santiago, forzaría el cierre del canal 7 Cibao en Santiago, y eventualmente eso fue lo que ocurrió más adelante. Entonces, pero eso trajo mucha protesta, inclusive hubo una polaridad
entre todos los canales locales, porque hubieron quienes estuvieron de acuerdo con la unificación de frecuencia, que fueron precisamente la gente de Gómez Díaz, el Canal 6, porque claro, ellos no pierden nada, la gente de Telecentro, porque son los que están interesadísimos, porque ellos quieren obtener esa vacante del 13, la quieren tener ellos en todo el país, y los corripios, quienes entendían que ellos también tenían ciertos problemas con su frecuencia, pero ellos fueron los que apoyaron, ellos también apoyaron la unificación. Por el otro lado, los que no estuvieron de acuerdo fueron la gente de Colorvisión, quienes entendían, precisamente el hoy fenecido Manolo Quiró decía que eso fue un error garrafal, que ellos iban a perder su frecuencia, que inclusive ellos habían recién instalado una nueva planta nueva de transmisores para el Canal 2, y entonces ahora le están diciendo que ahora tienen que unificar la frecuencia, y eso a él nunca estuvo de acuerdo con esa unificación. El caso es cómo un conflicto de dos canales pequeños se convirtió en algo que generó la unificación de frecuencia. A consecuencia de eso, a pesar de todas las protestas, a pesar de todas las marchas que hicieron la gente de Santiago, a pesar de una protesta que hicieron los empleados de Colorvisión, que eso apareció en las noticias, a pesar de todo eso, desafortunadamente, como yo le dije, por cuestiones políticas y aprovechando la coyuntura política y lo que estaba sucediendo en el momento con Reintel, pues se aprobó la unificación de frecuencia. Desafortunadamente, esa fue la cruda realidad, eso fue lo que ocurrió. Eso provocó que desafortunadamente el Canal 7 Cibao, todos los que estaban luchando, tuvieran que recoger sus maletas y tuvieran que irse. Y solamente se quedaron algunos cuantos, porque entendía que quizás podía dar la lucha, podía seguir dando la lucha, pero desafortunadamente ya la batalla estaba perdida. Colorvisión no le quedó de otra que aceptarlo, los demás canales no quedaron otra que aceptarlo, desafortunadamente, y tuvieron ellos que enfrentarse, tuvieron ellos que lidiar con esa realidad, y ya para 1998 todos los canales en el interior del país simplemente se estaban viendo a través del mismo número. Eso cambió para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que Telecentro se vio mucho mejor, porque ellos ganaron en manera empírica la victoria, lograron verse a nivel nacional. Reintel no le quedó de otra que poner su señal en el 7, y el Canal 7 Cibao estaba medio desaparecido. Y digo que medio desaparecido porque lo que pasó en el Canal 7 Cibao fue que como Reintel en esos momentos estaba con un problema, estaba en una crisis porque no tenía mucha programación, porque Reintel cayó en la misma situación que cayó en 1984, 1985, cuando cayó en crisis. Reintel redujo la programación. Entonces, durante el espacio, durante ciertos horarios, el Canal 7 Cibao tomaba esas horas para ellos transmitir su señal, y en ciertas horas Reintel se retransmitía la señal de Reintel. Así era que se movía todo. Reintel, mientras tanto, se lo cedía al 7 Cibao, o sea que compartían la señal, tuvieron que compartir la señal en algunos determinados horarios. Mientras todo eso sucedía, al final de cuentas, el país estaba, específicamente al interior del país, estaban definitivamente muy confundidos, pero al final la gente empezó poco a poco a adaptarse. No fue nada fácil para algunos canales, pero la unificación de frecuencia se dio. No obstante, ocurrió otro evento, y el evento tuvo que ver con la gente del Canal 6. Pues resulta que en el Canal 6, por ahí por los 1995, 1996, empezaron a tener ciertos conflictos, ya que los dos principales socios, el señor de Chan, Atoy de Can, y el grupo de comunicaciones Rafa, que estaba con Juan Gómez Díaz, empezaron a tener ciertos conflictos, ciertas discusiones que terminaron en la corte, y eso provocó que rompieran la sociedad. Ellos tuvieron que romper esa sociedad. Al romper la sociedad, el señor de Can le había exigido al grupo Rafa que tenían que abandonar el canal y que le dejaran el Canal 6, porque el Canal 6 le corresponde a él y no le corresponde a ellos.
Desafortunadamente, él pudo ganar la batalla y el Canal 6 pasó a ser ejército del señor Atoll Decán. Mientras tanto, la gente que estaba llevando la programación del canal 6 se quedaron sin canal de una forma temporaria, de una forma provisional. ¿Ese fue el fin del Canal 6? Por supuesto que no, porque después el Comunicaciones Rafa logró conseguir la frecuencia del Canal 5, que pasó a ser vacante con lo de la cambio de la unificación de frecuencia, y ellos obtuvieron la frecuencia del Canal 5. Al obtener la frecuencia del Canal 5 deciden reestructurar todo y comenzar un canal nuevo con el nombre de Telemicro. Entonces, en 1997, por ahí por los predios del 4 o el 5 de julio de 1997, comienza Telemicro, comenzando una nueva parte de la historia de la televisión dominicana. Y es desde ahí donde comienza lo que es la era de Telemicro, antes de que terminara la era de Circuito Independencia, por la ruptura que hubo en la sociedad que hubo entre Decán y Comunicaciones Rafa, que son los propietarios actuales de Telemicro. Eso hizo que Telemicro continuara con esa programación que lo habían puesto popular hasta ese momento, y entonces hasta hicieron un logo parecido, una insignia parecido a como si fuera de Univisión, que Telemicro trató todo el tiempo de ser un canal como Univisión, porque ellos tenían acuerdos con la cadena Univisión en cuanto a pasar la programación, la telenovela, los contenidos y todo. Entonces, ese fue otro cambio trascendental que hubo también en los 90, a finales de los 90, un nuevo canal, que no fue un nuevo canal, sino técnicamente fue que el Canal 6 pasó a ser Telemicro por el Canal 5, porque el 6 dejó de ser parte de la programación. El Canal 6 después duró un tiempo fuera del aire, y Atoll Decán después lo convirtió en otro canal de televisión que creo que se llama el Canal del Sol, y eso fue mucho más adelante. Mientras todo eso pasaba la unificación de frecuencia por un lado, el boom del telecable por el otro lado, porque la gente estaba viendo mucho telecable, porque la gente especialmente se empezaron a entusiasmar más por ver telecable, y eso le empezó a hacer de mella a la televisión dominicana. Eso fue así. Entonces, en 1999 ocurre otro cambio, y es cuando en marzo del año 1999, pues entonces ocurre lo inevitable. El Canal 7 Cibao deja de transmitirse, desaparece. Raintel deja de transmitirse durante esos años, deja de cesar sus transmisiones de más de 40 años, desaparece, y dura un tiempo, nada más con una programación provisional, poniendo, creo, unos eventos en el Hipódromo Quinto Centenario, y poniendo algunos programas de manera provisional, pero ya estaba fuera del aire Raintel. Se estaba empezando a dar un ronrones de que iba a venir supuestamente un nuevo canal con un nuevo nombre, que ya no iba a ser Raintel. Y antes de hablar de ese nuevo nombre y el por qué decidieron no continuar con el legado de Raintel, vamos a explicar qué sucedió de forma rápida. Sucede que un grupo de empresarios, gente de grupos económicos, decidieron comprar al Banco Central definitivamente la frecuencia del Canal 7. Como el Canal 7 estaba en ese momento bajo el poder del Banco Central, debido a que Raintel fue una de las propiedades que fueron embargadas debido a la quiebra del Banco Universal. El Banco Universal había quebrado, y aparte de eso también su dueño, su propietario, que era el banquero Leonel Almonte, estaba preso. Entonces todas esas propiedades fueron embargadas y fueron pactadas al gobierno, al Estado dominicano. Entonces la frecuencia, todo lo que fue Raintel, el canal y todo eso lo pasaron al gobierno. Entonces un grupo de empresarios, liderado por una familia muy poderosa, que es la familia Vicini, junto a otros grupos de empresarios nacionales e internacionales, crearon un grupo de accionistas, y ellos lograron adquirir la frecuencia del Canal 7 y decidieron construir un nuevo canal. No continuar con Raintel,
sino construir un nuevo canal, que ellos entendían que había que darle nueva sangre, nueva vida a Reintel. Y entonces lo que ellos hicieron fue que ellos fueron los que se hicieron cargo de tumbar la señal de Reintel y automáticamente se apoderaron del Canal 7, dejando fuera también el Canal 7 de Santiago, desapareciéndolo del mapa. Porque ya el Canal 7 Cibao de Santiago estaba, como quien dice, ya muerto. Lo que pasa es que lo mantenía vivo era que Reintel le cedía algunos horarios, algunas horas, pero el canal ya estaba más muerto que vivo. Eso hay que decirle a la realidad. Afortunadamente para el caso del Canal 7 Cibao, había otro canal de televisión que se llamaba el Canal 55, Super Cibao TV, que definitivamente ahí fue donde terminaron refugiándose. Lo que quedaba del Canal 7 Cibao de Santiago pasó al Canal 55. En lo que se refiere a Reintel simplemente desapareció. Duraron unos meses fuera del aire, se mantenía presentando como en una forma de punto suspensivo. Muy pronto el nuevo Canal 7, y tenían en suspenso de qué se trataba el Canal 7. Mucha gente pensaba que iba a ser el nuevo Reintel, pero después en el verano de 1999 se confirmó de que el canal iba a tener una nueva sangre, que iba a tener un tono más juvenil, y fue entonces y que se anunció que se iba a llamar Antena Latina. Y fue en octubre del mismo año de 1999 cuando comienza la señal de Antena Latina por el Canal 7. Y aunque en un principio ellos estuvieron promoviendo de que toda la programación de Reintel ahora se está viendo para el canal de Antena Latina, es muy obvio y muy lógico de que Antena Latina fue otro canal aparte. Ellos trataron de hacerlo, pero al final ellos siempre borraron de la faz de la historia todo lo que fue 40 años de Reintel. Lo borraron, ellos simplemente lo borraron. Aún así, todo ese archivo de los 40 años que tuvo Reintel transmitiendo, todos los Betacam, todos los videos, todas esas cosas desaparecieron por arte de magia, y nadie ha dicho nada que fue lo que pasó hasta el día de hoy. El edificio donde estaba Reintel estuvo totalmente cerrado, abandonado. Fue unos años después cuando entonces la gente de Antena Latina trataron de empezar a reconstruir, e inclusive le pusieron un letrero de que el nombre de Reintel. Entonces eso creó una confusión y una expectativa para todo el público, porque todo el público pensaba que iban a volver a reabrir a Reintel, que si volvía a Reintel, y era mentira. Simplemente se puso el nombre de Reintel como una referencia para lo que están haciendo el trabajo de que era el edificio antiguo de Reintel. Lo que hicieron fue simplemente reconstruirlo y utilizarlo como estudio de Antena Latina, hoy Antena 7. 1999 culmina de esa manera, culmina con salida del aire de canales, con nuevos canales, con muchos movimientos, con muchas cosas, y la televisión dominicana se aprieta a comenzar un nuevo milenio que se espera que van a venir muchísimos cambios, como siempre, que va a haber mucha expansión, que va a haber muchas caras, se van a implementar nuevas tecnologías, nuevas cosas. No quería dejar de pasar que en el 99 también ocurrió un acontecimiento que, aunque nadie le dio la importancia que se le había dado, y es el simple hecho de que durante esa época estaba comenzando ya el internet, y que ya se estaban comenzando a hacer transmisiones en tiempo real, tanto de la radio como de la televisión, y que la primera estación de televisión de la República Dominicana que comenzó a transmitir su señal en tiempo real fue nada más y nada menos que el Canal 41 de Televida, y eso está registrado que fue así. Ya en el año 2000 aparece el primer canal de los nacionales que comienza a tener su señal en tiempo real, que fue Colorvisión. Pero no quería dejar pasar esto, porque también eso fue un acontecimiento que pasó desapercibido, nadie se dio cuenta de que eso había ocurrido,
pero que hice mencionado. También la unificación de frecuencia favoreció demasiado a Telecentro, porque Telecentro después fue adquirido por el grupo de un banco, de un importante banco que fue el grupo Baninter. Y ahí fue cuando comenzó la era de Baninter en el caso de Telecentro, y Telecentro se convirtió rápidamente en uno de los canales más populares y de mayor nivel de audiencia de la República Dominicana. Eso ocurrió entre 1998 hasta el 2002. O sea que muchos cambios ocurrieron. Para algunos canales fue bueno, para otros canales fueron absolutamente malos. Y ahí termina definitivamente el nuevo milenio, comienza el nuevo milenio de la República Dominicana con una programación y una televisión totalmente cambiada, entrando a una nueva década y a un nuevo ciclo.